Miércoles 16 de febrero de 2011. ¿En qué medida somos responsables de nuestra felicidad o de nuestra desdicha? Coger la vida por sus riendas y llevar el control es la filosofía de confianza total. Recibimos aquí en Periodista Digital a las autoras, a Verónica de Andrés y Florencia Andrés. Inteligencia emocional, motivación y neurociencias que ofrecen al lector respuestas a muchos interrogantes del día a día. Verónica de Andrés, Florencia Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros y traernos confianza total aquí a Periodista Digital. Muchísimas gracias por invitarnos. Un gusto estar aquí. Un honor. A vosotras siempre. Una primera cosa. Me corro la duda si hace falta ese dolor o una experiencia negativa del pasado o una herida como algo imprescindible para poder hacer ese camino o llegar a lo que ustedes llaman esa confianza total. No sé si hace falta y es imprescindible tener un dolor. Lo que sí te puedo afirmar es que cuando tenemos un dolor podemos transformar nuestras heridas en sabiduría, ¿no? Y de alguna manera, cuando atravesamos esos dolores o esos retos que nos presenta la vida, se puede acrecentar nuestra confianza. Si somos capaces de atravesarlos y de reconocer que lo logramos. Saber usar ese momento negativo, ¿no? Exactamente. Otra cosa, dan mucho valor a la autoestima y parece que la hacen relacionando con aquel pensamiento filosófico clásico del egoísmo ético. Es decir, que hay que empezar por pensar en uno mismo primero, ¿no? Sí, decimos que en realidad la autoestima no es ser egoísta, sino que es tener una imagen sana de uno mismo. Todos tenemos una imagen de nosotros mismos, ¿no? Y la autoestima es justamente cómo nos sentimos con respecto a esa imagen. Y decimos que ese juicio que hacemos sobre nosotros mismos es el más importante de todos, ¿no? De todos los juicios que hacemos en la vida, pues es el juicio que define nuestra existencia. A priori somos muy duros jueces ante nosotros mismos si nos menospreciamos en ese sentido. Claro, yo creo que nos han enseñado todo al revés. ¿Por qué? Porque fíjate que nos han enseñado justamente a ser nuestros peores críticos. Y como decíamos antes, nuestros juicios sobre nosotros son los que más marcan nuestra autoestima. Pero la buena noticia es que esto se puede cambiar. Y al silenciar al crítico interior, ¿no? ¿Qué hacemos en su reemplazo? Despertar a lo que nosotros decimos al observador motivador. Ser observador de mis pensamientos y dejar de juzgar puede ser el principio de un cambio trascendental en la vida. Otra cosa, Verónica, ¿por qué 10 años para este libro? Bueno, pues justamente para escribir un libro que en 3 meses ha agotado sus ediciones en Argentina y que ahora está publicándose en el resto de Latinoamérica y en España ahora, aquí estamos, y pronto es en Alemania y en Grecia y en Italia. Yo empecé de verdad a escribirlo hace 10 años y luego lo dejé, pues decía que me parecía que me faltaban experiencias de vida, recorrer más países, atravesar más culturas para ver si estos conceptos que hoy están aquí de alguna manera podíamos afirmar que eran universales. Mientras que eso sucedía y yo iba adquiriendo experiencias de vida y tuve la fortuna de trabajar en 5 continentes, también estaba sucediendo en simultáneo otra cosa, que es que Florencia, que es mi hija mayor, estaba creciendo y desarrollándose y eligió, además de hacer 2 carreras de grado, también dedicarse a la profesión del coaching. Y juntas creo que hicimos un producto que yo jamás lo hubiera logrado sola. O sea, lo terminaron entre las dos. Usted de alguna forma la esperó para que pudiera... Creo que fue inconsciente, pero de verdad que creo que la experiencia sumado a la visión joven y pragmática es algo que le da al libro mucha fuerza. Hablan de soñadores en el libro, soñadores que alcanzan sus metas. ¿Por qué al común de los mortales nos cuesta tanto llevar al plano real lo que por la noche en la cama soñamos desesperadamente casi? Sí, para nosotros los sueños son tan importantes. Creemos que los sueños pueden cambiar el destino de una persona, de un grupo de personas y hasta de una nación, ¿no? Fíjate que detrás de todas las grandes hazañas de la humanidad hubo alguien que se atrevió a soñar y a llevarlo a la práctica. Y los sueños decimos que son una manera no solo de descubrir quiénes somos, sino quiénes podemos ser. Y a veces la falla está, ¿no?, en cómo hacer para que este sueño sea una meta alcanzable, en no conocer los principios o las herramientas adecuadas. El primero de esos principios, que está en el capítulo 8 de nuestro libro, es definir lo que quiero. A veces empezamos a soñar y le dedicamos poco tiempo a definir en detalle aquello que queremos. Empezamos enseguida a pensar, bueno, yo quiero esto, pero no lo voy a poder lograr. Pero, ¿cómo hago?, ¿no?
A veces esa es una de las mejores maneras de matar un sueño, preguntarme cómo lo voy a lograr en el instante donde lo empiezo a vislumbrar. Entonces decimos, paso 1, definir con claridad qué quiero. Claro, quizá por eso dicen en el libro que llama la atención, pero dicen, deja de soñar, ser realista. O sea, es esa parte, ¿no?, de ir al grano, ¿no? Claro, ir al grano. Ir al grano es decir, ¿qué es lo que quiero? O sea, comenzar con el qué y dejar de preguntarme el cómo. El cómo va apareciendo en la medida que nos ponemos en acción, ¿no? Y recordar que la muralla china se construyó un ladrillo a la vez. Entonces, un paso me lleva al próximo y al próximo. Y en el camino voy aprendiendo a animarme y a darme ánimos, ¿cómo? Observando mis pensamientos. ¿Cómo? Celebrando cada pequeña meta que voy alcanzando. Felicitando a la gente que trabaja conmigo. Nadie que hace algo importante lo hace solo. Y esto de la acción es fundamental. Fíjate que en nuestros cursos muchas veces vemos gente que nos dice, bueno, yo tengo el sueño tal, pero he hecho un par de cosas y luego no funcionó. Bueno, la palabra satisfacción significa suficiente acción. Los sueños requieren de suficiente acción. Y a veces faltó ese llamado final, ¿no? A veces faltó esa acción final. Y recuerdo aquella frase, ¿no?, del un viaje de 1.000.000 de pasos empieza por el primero, ¿no? Claro. En el camino hacia el éxito, ese camino que puede ser de 1.000.000 de pasos, paradójicamente dicen que tendemos a olvidarnos de nosotros mismos. Exactamente, y eso es lo que venimos a explicar aquí también en un ciclo de seminarios que se llama Liderazgo Extraordinario. Fíjate que los líderes suelen ser las personas que más a veces se ocupan de los demás y se olvidan de sí mismos, ¿no? A veces. Los más responsables. Entonces, si yo me olvido de mí, ¿qué pasa? Me desgasto. Es como voy perdiendo energía, voy perdiendo fuerza. Empiezo por mí, pero como un principio de no le puedo dar al otro lo que no me doy a mí. Como te dicen en los aviones, a la madre que le dicen, la máscara de oxígeno, póngaselo usted primero y luego al hijo para poder atenderle. Claro, claro. Es curioso porque en cada uno de los capítulos de su libro, al final, ustedes no solo le piden a la persona que se acerca al libro que lea y que reflexione, sino que le ponen deberes, que hay prácticas. Tienen ustedes prácticas al final de cada capítulo. Sí. ¿Cómo enfocan estas prácticas? ¿Cómo hay que hacer? Bueno, decimos que el libro es mucho más que una teoría, ¿no? Como bien dices, es teoría, son hallazgos científicos, son hallazgos de las neurociencias, hay muchos casos reales y al final de cada capítulo una práctica. ¿Para qué? Para que este libro se convierta en algo real, ¿no? Que no sea simplemente leerlo y decir, me ha emocionado esta idea o me ha motivado y luego dejé el libro ahí en la mesita de luz y no hice nada. Las prácticas son para darle una bajada real, concreta y simple a estas ideas que realmente pueden transformar la vida de una persona. La suficiente acción que es necesaria para leer este libro, ¿no? Exacto. Claro, y por eso la gente nos escribe a Facebook. Hay un Facebook de Confianza Total, sitio oficial, donde todos los días gente de diferentes partes del mundo nos escribe y la síntesis del mensaje es, este libro me ha cambiado la vida. Lo que les ha cambiado la vida es llevar a la práctica las acciones, no el libro, y su disposición para hacerlo. Sin duda, sin duda. Bueno, pero aparte han roto ustedes la frontera de la literatura, porque como contaban, este libro ya lleva un recorrido muy importante en Argentina, en países de Europa, de todo el mundo. Pero han traspasado esas barreras de la literatura y hay una película. Claro, ¿Aquí la podremos ver? ¿La podemos ver? Sí, la película en realidad es la que dio origen al libro. ¿No? O sea, todo surgió después de nuestros seminarios hace muchos años. Particularmente cuando yo comencé me preguntaban, bueno, ¿y ahora que quiero seguir con algo? Y un día como equipo nos preguntamos cómo podemos hacer para darle forma y que este mensaje de la confianza llegue a todas partes del mundo. Y la primera idea loca que nos surgió fue hacer una película. Y digo loca porque no pertenecíamos al mundo del cine, pero sí sabíamos usar los principios que usamos aquí para lograr una meta. Y así fue como nos pusimos en acción. El objetivo era cómo inspirar a una persona que después de 1 hora de ver una película tenga ganas de ponerse en contacto con sus sueños. Y bueno, y como toda concreción de un sueño trae el próximo, luego de la película, Editorial Planeta nos pidió, bueno, y ahora queremos el libro. Y el libro nos dio la oportunidad de llevar a la práctica las herramientas que son necesarias, no solamente para inspirar al corazón, sino para nutrir la mente. Sin duda. Y para nutrir la mente lo mejor son las preguntas. Y su libro quizá se resume en una. ¿Qué soñaría hoy si sabe que no va a fracasar? Fue la pregunta que nos hicimos justamente y que dio origen a la película, ¿no? ¿Qué haríamos hoy si supiéramos que no vamos a fracasar? Y la respuesta fue, llevaríamos este mensaje a cada rincón del mundo.
Y eso que empezó como un sueño loco, como decía Verónica, de hacer una película, pues no veníamos del mundo del cine, hoy llegó a 40 países, ¿no? Y el libro, que también fue un sueño, hoy está también llegando a tantos lugares. Entonces, esa pregunta es una pregunta muy poderosa. Y es poderosa y te ayuda a atravesar los desafíos que se presentan en el camino, pues en el camino se van a presentar obstáculos. Y por cierto que tuvimos muchísimos. Y garantías, ninguna. De que esto iba a suceder. Sin embargo, poner los ojos en la meta hacen que no veas los obstáculos como imposibles, sino como pasos necesarios para llegar a la meta. Y tardó su tiempo, el éxito no fue inmediato, tardó su tiempo. Y hay una historia muy interesante en el libro que contamos del árbol de bambú, que es el árbol de bambú de la China, que es un árbol que tarda muchísimo tiempo en salir a la luz, casi 7 años. Y en estos 7 años el labrador tiene que seguirlo cultivando y sacando todas las malezas y regándolo. Y es mucho tiempo, casi 7 años, ¿verdad?, para ver algún fruto. Sin embargo, él persevera y por su perseverancia, a los 6 años y 7 meses, de pronto aparece un árbol que crece a razón de 5 centímetros por hora, 32 metros en un mes. Si uno es verdad, si uno se detiene a mirarlo, es como que lo ve crecer. Sí. Bueno, en esta época donde todo es inmediato, donde todo es ya, es interesante recordar el principio de perseverar. Y es lo que nos está sucediendo ahora a nosotros, todo el tiempo, cuando vemos cómo crece la cantidad de gente que nos sigue en Facebook, cuando vemos la explosión que está haciendo el libro, decimos, es el árbol de bambú. Ha estado esos años. Ha estado muchos años. Regándolo, quitando la maleza. Sí. Y sin ver los frutos de inmediato, Confianza total. Verónica Florencia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Periodista Digital. Muchísimas gracias por invitarnos.